Bienvenidas y bienvenidos a las conferencias del ciclo de Ética, Legislación y Profesión. Empezamos la primera conferencia con dos periodistas especialistas en temas de Internet y sociedad, Yolanda Quintana y Marta Peirano. Os dejo ahora con Yolanda. Hola, buenos días. Bueno, vamos a intentar recuperar el retraso que hemos tenido, así que voy a ir directamente al grano y en un momento me voy a presentar para que también me ubiquéis, aunque la información de la jornada tenéis un breve perfil sobre mí. No sé si se ve bien con las luces, pero supongo que identificaréis este mapa. Aquí lo vemos estático, pero si pincháis una de esas URLs, la de Kaspersky, pues veréis que es un mapa en tiempo real de los ciberataques que se están produciendo en todo el mundo. No sé si lo conocíais, pero seguro que os resulta familiar con una frase que seguramente en vuestro entorno, vuestra familia, vuestros conocidos os habrán comentado cuando sepan que estéis estudiando informática, ¿no? Tú dedícate a la ciberseguridad, que ahora es un tema que todos los grandes bancos y todas las tecnológicas y las instituciones, y ahí hay mucho futuro. Y entonces, en principio, lo más probable es que vuestro acercamiento a la ciberseguridad sea, por un lado, un acercamiento técnico, porque seguramente gran parte de los retos técnicos que ahora mismo en el ámbito de la informática tienen de una manera directa o indirecta una implicación con la seguridad. Y lo mismo os habrá ocurrido con todo esto, ¿no? Esta frase de que ahora el gran oro son los datos. Entonces, pues en los informáticos está la capacidad de ese oro, pues trasladarlo con distintas técnicas, desde la inteligencia artificial hasta las más cotidianas, como puede ser extraer los datos de procesos industriales o de nuestras ciudades a través de los múltiples sensores que nos están vigilando. Y probablemente pues vosotros estos dos temas tenéis acercamiento pues profesional, con expectativas de futuro, también técnico, porque son campos donde os decía, donde el conocimiento seguramente ofrece los campos más abiertos y más interesantes para desarrollar desde el punto de vista profesional. Sin embargo, aparte de esto, también es donde ahora mismo la sociedad tiene abiertos grandes debates políticos, legislativos y éticos también, que es los focos del área temática que a mí me ha traído aquí, ¿no? Yo supongo que en el ámbito técnico tendréis otros desarrollos, otros ponentes que os vengan a desarrollar cómo esos dos retos os pueden afectar y potenciarlos. Y este debate, que tanto las cuestiones de seguridad como las cuestiones de la explotación de los grandes datos que se obtienen sobre todo de nuestra vida digital, ya no podemos separar la vida analógica de la vida digital, y todo nuestro rastro digital es una gran materia prima que puede aprovecharse desde el punto de vista político o económico, está generando un gran debate. Aquí solo pongo de muestra algunos de los libros internacionales o españoles que han venido a recoger y han puesto este debate encima de la mesa a un ámbito no técnico sino social. Pues vemos por ejemplo el conocido libro Armas de destrucción masiva, o en España hace poco el politólogo Víctor Sampedro ha presentado Dietética Digital, que propone una dieta más sana de nuestra vida digital, y todo con el fondo de ser más autónomos y del impacto que tiene en nuestra condición de ciudadanos y en general en la sociedad el uso de la tecnología y las nuevas técnicas para explotar nuestra identidad. Mi opinión y el enfoque con el que yo voy a abordar los temas que aquí os vengo a plantear está recogido en alguno de los libros que he publicado, y son libros, en mi opinión, que pueden ser complementarios, y también en artículos que pues más recientemente me invitan a publicar, como en el último número de Política Exterior. Y os dejo también, como la ponencia se va a quedar colgada junto con la presentación, pues algunas fuentes bibliográficas que pueden apoyar o que pueden desarrollar alguna de las tesis que aquí rápidamente os voy a compartir. Y también, para ser transparente en cuanto desde el enfoque en el que os hablo, no solo os hablo como autora, como periodista especializada en tecnología, que ha tenido oportunidad de cubrir alguno de estos ámbitos en medios de comunicación, como el caso Snowden en el diario.es, o en estos dos libros o en artículos que os he presentado antes, sino también tengo un perfil activista y creo que debería compartirlo con vosotros, porque buena parte de las reflexiones que ellos hagan no van a ser neutrales,
sino van a ser desde un perfil activista que yo desarrollo en esta organización. La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información somos una entidad que nos constituimos a final de 2014, no tenemos ni siquiera 4 años de vida, pero en esta pequeña trayectoria hemos tenido una gran actividad y con un foco muy importante en la defensa de los derechos digitales. Nosotros surgimos porque entendíamos que la libertad de expresión en la información estaba siendo defendida por entidades, si no tecnófobas casi, por entidades que solo defendían el periodismo y los medios de comunicación desde un punto de vista muy tradicional. Y bueno, nosotros lo que veíamos es que los principales retos que enfrentaba la libertad de expresión y de información en esos momentos sobre todo eran retos digitales. Por lo tanto, una de nuestras características es dar un salto más allá de las entidades que hasta entonces, sobre todo en el ámbito del periodismo profesional, defendía la libertad de prensa y entender que los problemas donde se estaban produciendo no eran en los periódicos de papel ni en las emisoras del dial, sino sobre todo en los medios digitales y en el nuevo entorno digital donde cada uno puede ser un emisor. Por eso, bueno, pues en este terreno hemos puesto en los últimos años sobre la mesa, incluso llegando a medios internacionales como el New York Times que veíais antes, o instituciones europeas como la Comisión Europea o el Consejo Económico y Social, lo que nosotros entendemos que son los nuevos retos. Tenemos una actividad cotidiana de incidencia legislativa y aquí os comparto dos de nuestros últimos posicionamientos. El más reciente, que va a ser noticia esta semana, sabéis que el Congreso está preparando una reforma de la Ley Orgánica de Protección de Datos y nosotros somos muy críticos con esa reforma. Justamente, supongo que lo sabréis, ¿no?, porque ha sido noticia y porque nos afecta a todos y porque también tenéis asignaturas de legislación, este año ha entrado en vigor en toda Europa el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que es al ser un reglamento europeo no tiene que transponerse a la directiva de cada Estado miembro, sino que es de aplicación automática, a diferencia de las directivas. Y aún así, este reglamento, al entrar en vigor, no hace falta aprobar ninguna legislación porque es de aplicación automática, pero aún así el Gobierno en julio aprobó un Real Decreto Ley para adaptar aquellas normas que en nuestro ordenamiento podían entrar en contradicción con este Real Decreto. Por lo tanto, hoy por hoy, nuestro ordenamiento jurídico bueno, pues tiene una garantía muy grande en cuanto a protección de la privacidad y de la intimidad de los derechos ciudadanos y la protección frente al tratamiento automatizado de nuestros datos. Sin embargo, aún así, a pesar de que no es necesario desde el punto de vista jurídico, el Gobierno ha emprendido y los grupos parlamentarios han emprendido un proceso legislativo de una norma donde no solo regulan protección de datos, sino que han creado un nuevo título, el título 10, llamado de derechos digitales. Estos derechos digitales bueno, van a ser un brindis al sol, lo veréis en los telediarios y en los medios de comunicación próximamente, porque tienen titulares tan golosos como que reconocen el derecho a la desconexión digital en el trabajo. Algo que, bueno, si tenemos derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, como el derecho a la vivienda, que es muy difícil luego trasladarlo a una obligación de parte, o sea, ¿a quién se le pide ese derecho fundamental a la vivienda? Bueno, pues derechos parciales, como el derecho a la desconexión en el trabajo, más allá de servir de titular y ocultar el foco para otras noticias más preocupantes, poco va a servir. Y, sin embargo, esta reforma, que incluye todo este catálogo de derechos digitales que se va a aprobar sin que ninguno lo hayamos leído, es una modificación que todavía no es pública hasta que se vote en la comisión el día 10, bueno, pues sí que tiene, sin embargo, recortes de las libertades en Internet a nuestro juicio, ¿no?, como reconocer el derecho que desde la PDLI llamamos de amnesia digital, es pasar el derecho al olvido a un derecho a rectificar y reescribir la historia. Esto no tiene ningún problema en el caso de Ciudadanos Anónimos. Nosotros bueno, pues entendemos que el reglamento de protección de datos y la protección de datos tiene mucho sentido cuando se trata de proteger el rastro digital y la memoria digital de una persona sin relevancia pública, pero cuando las personas tienen relevancia pública y sus hechos tienen consecuencias sociales y políticas, pues por ejemplo políticos afectados por casos de corrupción o políticos a los que les regalan másters, pues creemos que esa memoria debe permanecer en las hemerotecas digitales. Bueno, pues esta ley o esta reforma de salir adelante esta memoria de las noticias digitales, pues no va a ser posible. Pues lo que hemos hecho los que somos aficionados a las series
hace unos meses, ¿no? Cuando vimos la serie Fariña, pues yo creo que casi todos queríamos hacer memoria y veíamos las noticias de los años 90, que qué pasaba en Galicia en los años 90 con el narcotráfico, para ver la verosimilitud de esta serie sobre el narcotráfico en Galicia en los años 90 y operaciones judiciales que fueron noticia. Bueno, pues esas noticias, si cualquiera de estos narcotraficantes en el futuro es neurocirujano y entiende que su vida es distinta, pues seguramente si esto sale adelante desaparecerán. Entonces solo tendremos la ficción para recordar hechos que han sido noticiosos en el pasado. Por poner un ejemplo de lo preocupante que puede ser esta ley de protección de datos a medida de los políticos que la están aprobando. Y por otro lado también ahora mismo tenemos otra batalla jurídica sobre la mesa, que es la reforma de la ley de propiedad intelectual, donde de nuevo se quiere intentar aprobar que una comisión en la que no interviene en ningún momento la figura judicial y sin ninguna garantía de la valoración judicial se puedan retirar contenidos de Internet siempre que una parte reclame que hay derechos de autor en este contenido digital. A veces esta labor de incidencia legislativa nos lleva a comparecer en el Congreso, como tuve ocasión de hacerlo hace unos meses en la Comisión de Seguridad Nacional, porque buena parte de nuestros derechos y libertades se están jugando en el terreno de la ciberseguridad y de cómo los políticos quieren regular lo que ellos entienden que es un caos peligrosísimo como es el ciberespacio. Y también hacemos desde la PDLI campañas de formación. Nosotros hemos hecho estudios en el que preguntábamos a los periodistas, hacíamos encuestas que con qué rigor y con qué seguridad y qué medidas de cautela tomaban si una fuente les aportaba información relevante pero que era confidencial. Si esta información era en papel, era una carpeta o te daban un sobre, como en el Watergate, pues los periodistas normalmente tomaban muchas precauciones y procuraban que esa carpeta, incluso guardarla en la caja fuerte si la tenían, bueno, pues que no fuese accesible a nadie. Sin embargo, los periodistas de las redacciones de un medio, sobre todo los medios convencionales, cuando esa información les llega por vía digital, no tienen ni procedimientos de seguridad, ni herramientas básicas de cifrado, ni tomaban ninguna precaución, no solo para proteger el contenido de esa información, sino sobre todo para proteger a la fuente. Y la protección de la identidad de una fuente no solo es un derecho que tiene el periodista, sino es una obligación profesional de los periodistas. Por lo tanto, nosotros la formación en cuanto a privacidad lo entendemos como una parte de la responsabilidad que tienen los periodistas en su labor profesional, igual que lo hacían en el ámbito analógico, y también porque sabemos, lo denunciaba el Consorcio de Periodismo de Investigación esta misma semana, porque muchos de los activistas y periodistas de investigación en todo el mundo están siendo objeto de técnicas y de tácticas y de estrategias de rastreo y de vigilancia en sus dispositivos y en sus comunicaciones. Por lo tanto, también como parte de la propia seguridad de los periodistas y los activistas. Y además abrimos debates que tienen mucho que ver con lo que ahora se va a discutir, ¿no? Con cómo... Bueno, yo sigo, igual si me salvo los 10, lo acabo antes de 10 minutos, como las campañas de desinformación. Bueno, todos estos debates, simplemente yo quiero lanzaros unas reflexiones porque seguramente vosotros, que no sois ajenos, aparte de ser informáticos o futuros informáticos, no vivís en una burbuja y formáis parte de la sociedad. Entonces, simplemente son reflexiones para luego animar el debate y también, pues, a lo mejor para ser contrapunto de algunas reflexiones que igual hará Marta después desde otro punto de vista. Partimos de una situación en la que parecía que la tecnopolítica lo iba a solucionar todo. Sin embargo, no solo son nuevas herramientas, sino que este nuevo espacio público digital ha cambiado todo. A la vez que Internet ha supuesto estas nuevas posibilidades, tenemos otros problemas, ¿no? Que hay un mayor control y escrutinio por parte de los poderes. Hemos visto, os he comentado antes rápido, lo que sería un fenómeno o una actividad más invasiva, como puede ser que te instalen en tu dispositivo un sistema de rastreo, algo, por cierto, que ya es legal a partir de la última ley de enjuiciamiento criminal. La policía te puede, si entiende que eres sospechoso de un delito, te puede instalar un dispositivo de rastreo y, según el Código Penal, puede ser incluso delito hacer investigación de webs que sean peligrosas. Por lo tanto, cualquier persona, sobre todo periodistas de investigación, somos susceptibles de que nos instalen un dispositivo de rastreo en nuestros equipos. Pero además hay un nuevo ecosistema informativo
y hay nuevas formas de movilización y de organización social. Bueno, el ecosistema informativo ahora es mucho más complejo. Por un lado, se habrían evitado las posibilidades de control y cambian las formas de difusión de la información. Ya no hay un emisor, sino que todos formamos parte del nuevo ecosistema informativo. Y a la vez hay nuevas formas de organización social basadas, como sabéis, en el enjambramiento, donde ya no hacen falta unas siglas, sino a partir de un punto álgido, pues cualquiera puede formar parte de un movimiento sin tener que tener un carné o unas siglas. Todos estos fenómenos hace unos años generaron un gran debate social, y el emblema de lo que resume una época, que es cada año en la portada de la revista de Time, pues lo resumió así, ¿no? El año 2011-2012 el personaje del año era el manifestante, la persona que usaba las tecnologías para de una manera autónoma crear nuevos movimientos, oponerse a grupos de poder establecidos y crear un relato alternativo y formas de organización alternativas que disputasen el poder a las élites tradicionales. Sin embargo, a la vez, estos movimientos resumen muy bien en el momento bipolar en el que estamos, en el que no se puede tener una visión tecnófoba ni una visión utópica, porque conviven a la vez distintas realidades. Frente a estos movimientos en el que podríamos, por resumirlo, en el que impera la inteligencia de las multitudes, la teoría está de que un grupo es más inteligente que el más inteligente de sus miembros, y estos movimientos de enjambramiento van a suponer superar formas de organización tradicionales y todos sus límites. A la vez, estos movimientos de enjambramiento tienen su visión alternativa, que serían las ciberturbas, que son con los mismos elementos, la tecnología, un componente emocional y una dinámica de picos de actividad, crear movimientos que pueden tener el efecto contrario, ¿no? Vemos cómo pueden generar la polarización de un debate. Esto es un análisis de redes de una de las ciberturbas, que fue cuando en el Ayuntamiento de Madrid el concejal Guillermo Zapata tuvo que dimitir por el debate que se generó sobre todo en redes sociales. Y también vemos cómo tampoco las nuevas dinámicas de del ruido rosa o de la inteligencia de las multitudes, donde el enjambramiento produce al final una narrativa y un hilo inteligible, tampoco trasvasa a la política tradicional, ¿no? Vemos a la derecha cómo los partidos políticos, por mucho que utilicen las redes sociales, tampoco han conseguido cambiar sus estrategias de comunicación y sus prácticas de comunicación. Y bueno, un viejo amigo de las ciberturbas, que son los troles, pero que aquí toman otro cariz, ¿no? en la nueva comunicación, que es que cualquiera puede ser un troll. Aquí hay un ejemplo de cuando en el último debate electoral Pablo Iglesias se confundió al decir el nombre de una conocida consultora, que la llamó PricewaterhouseCoopers. Bueno, pues al día siguiente había hasta una página web, no solo muchos memes, como podéis imaginar, sino una página web completa con el quiénes somos, con actividades y con fotos de una supuesta PricewaterhouseCoopers, ¿no? O los memes de ahí abajo. Esto resume muy bien que, aunque los trolls sí que sean un elemento del fenómeno preocupante que pueden ser las ciberturbas, en la medida en que una gran masa emocional no inteligente puede polarizar el debate y al final provocar un resultado poco racional o negativo para la sociedad, también tiene una capacidad de creatividad y de romper el discurso dominante que puede ser, pues en ocasiones no solo edificante, sino también necesaria, ¿no? Como cuando la policía anunció la desarticulación de la cúpula de Anonymous y al día siguiente este meme estaba en todas las páginas de Internet. Al final, todo esto lo que pone en evidencia es esto, ¿no? Que a pesar de que Internet suponga un gran reto para la sociedad y tengamos problemas que solucionar, como qué pasa con nuestros datos, todavía sigue habiendo una brecha entre el poder establecido e Internet, que se resume muy bien esta pancarta en una manifestación contra la ley Sinde, ¿no? Cuando se desprecia las nuevas fuerzas emergentes que pueden venir de lo digital. No os preocupéis, que nosotros somos de Internet. Es un poco lo que desde la PDLI también estamos diciendo cuando queremos oponernos a las normas que ahora mismo están sobre la mesa. En todo caso, siempre lo digital, a nuestro juicio, hay que verlo desde este punto de vista, ¿no? No se puede ver lo digital como una capa aislada, sino como una capacidad de difusión no solo de la comunicación, sino de la organización transmedia, donde convive la capa física con la capa de los medios de comunicación tradicionales y la capa real. Pero esta brecha
va a ser permanente, por desgracia la vamos a ver en el BOE, pero también los políticos a veces son muy transparentes, ¿no? Como en esta frase de un alcalde de Badajoz que decía que Internet podía ser el quinto jinete del apocalipsis. Al tiempo que está esta visión creativa de Internet, de los memes, de oponerse al poder, de crear movimientos autoorganizados, a la vez hay nuevas formas que amenazan esta potencia y es de lo que se trata de abrir el debate, ¿no? Por un lado está la cibervigilancia y las formas de defensa que se apoyan en la tecnología, no solo los sistemas de rastreo, sino por ejemplo en México el activismo y la parte de la academia más crítica han sufrido acoso por parte de los bots del anterior presidente mexicano, creando hordas digitales dedicadas a acosar y a ocultar el discurso crítico por parte de estudiantes y por parte de periodistas críticos. También ataques, intrusiones y rastreos de activistas y periodistas de investigación. Además, hay un recorte de derechos y libertades. Es muy curioso cuando por parte del poder político, como veíamos hace un rato, se trata de desacreditar la capacidad de movilización de Internet, incluso por parte de teóricos, ¿no? Ahora, pues está, yo mismo en el diario.es, en un análisis del último libro de Jason Lanier, debato con César Renduel sobre esto, ¿no? Sobre si Internet realmente supone un reto para el poder y permite disputar el discurso dominante y las estructuras de poder dominantes. Normalmente se tiende a desacreditar, sin embargo, cuando uno echa un vistazo al BOE, al Boletín Oficial del Estado y a las leyes que están aprobando, pues parece que alguna eficacia debe tener la tecnología cuando se emplean también desde el Poder Legislativo a combatirlo, cuando se convierte en terrorismo un retweet o cuando, sin ir más lejos, como os decía al principio, se está intentando que haya capacidad de que comisiones no judiciales puedan retirar contenidos de Internet. Entonces, es llamativo que por parte de las instituciones se desacredite o por parte de los sociólogos se desacredite la capacidad de movilización que tienen las redes sociales, Internet en general, pero al tiempo se empleen con tanto cuidado y con tanto detalle y con tanta precisión, que es lo más peligroso, con tanto acierto a desmovilizar, impedir y criminalizar la capacidad de movilización que tiene Internet. Entonces, este escenario ha provocado necesariamente un recorte de derechos y libertades que se traduce, bueno, pues no hace falta que os dé muchos ejemplos porque pues sabéis que cantantes, tuiteros han sufrido condenas por delitos de terrorismo por un simple mensaje en redes sociales. Este no es el único problema, el recorte de derechos y libertades, más los que pueden venir, al hilo de debates que están abiertos, como el debate de cómo influye los contenidos digitales en fenómenos nuevos, como puede ser la posverdad o la desinformación. Esto, que es un debate que hay que abrir, sobre el que tenemos que reflexionar, se está utilizando como excusa para también recortar derechos y libertades, sin ir más lejos, el derecho de amnesia digital. Pero además es que tenemos dependencia de dispositivos y herramientas privadas sobre las que tenemos muy poco control. Saltaba ayer la semana pasada la extraña noticia, que todavía a fecha de hoy, yo no sé si esta mañana ha habido alguna información nueva, pero antes de subirme yo aquí arriba no había ninguna información nueva sobre el posible sabotaje chino de las placas madres de Supermicro. Bueno, pues que Supermicro prácticamente está en muchos, bueno, pues está lo utilizan las fuerzas de seguridad de nuestro país, también empresas de transporte público, en procesos industriales. Por lo tanto, no solo nosotros en dispositivos propietarios o en sistemas operativos que no son libres, sino que incluso globalmente los servicios que utilizamos y las infraestructuras de las que dependemos también utilizan dispositivos y tecnología sobre la que en última instancia se tiene muy poco control. Y luego otro problema tendría que ver con la falta de seguridad y cómo nos afectan no solo al entorno digital, sino a nuestros derechos, una situación de ciberguerra soterrada en la que prácticamente todos los estados, con algunos a la cabeza, como Estados Unidos, Rusia, China y Corea, pero también nuestro país, están teniendo actividades más o menos declaradas o más o menos visibles de ciberespionaje o sabotaje, incluso industrial, a otras potencias, y cómo todo esto nos afecta a los ciudadanos y a los técnicos también, que nos vemos en mitad de este fuego cruzado que, reconocido o no, es constante.
Y ahí, bueno, esta cita yo la pongo siempre, ¿no? Yo creo que no hay ninguna intervención en la que no cite a Lessig, pero describe muy bien este punto de inflexión en el que nos encontramos. Probablemente toda la potencialidad que tenía Internet o que tenía la tecnología de disputar un relato, de disputar unas formas de organización tradicionales, de disputar también un ecosistema informativo y comunicativo en el que había muy pocos actores, se basaba en este concepto de Lessig, ¿no? de la arquitectura del ciberespacio y la distribución descentralizada. Sin embargo, por desgracia, el futuro no sabemos cómo va a ser, pero el presente sabemos que está bastante lejos de esta arquitectura descentralizada y de este anonimato relativo que permitía el ciberespacio. Esta primera enmienda del ciberespacio, la arquitectura, era la verdadera protectora de la libertad de expresión y constituye la primera enmienda del ciberespacio, que decía Lessig en el Código 2.0, pues tiene más que ver con el pasado que con el presente. El futuro no sabemos dónde estará, pero a mí me gustaría pensar que el futuro está entre todos aquellos que queremos recuperar este pasado descentralizado. Yo recuerdo que uno de los autores que me acompañaron a presentar Ciberactivismo, que fue un libro pionero, porque lo hicimos en pleno apogeo lo presentamos, pero estaba escrito antes, pero tuvimos la fortuna de poderlo presentar en pleno apogeo de las revoluciones digitales, ¿no? Desde Turquía, Occupy Wall Street, la primavera árabe. Y uno de los autores dijo con bastante acierto una frase que a mí me gusta repetir: lo revolucionario no es lo digital, sino es lo distribuido. Probablemente se equivocaron quienes en ese momento analizaron la tecnología como un punto de inflexión y como algo verdaderamente relevante en ese momento. No era importante que la revolución de Egipto se utilizara Twitter o que la de Túnez Facebook, ¿no? Lo relevante fue que eso generó un movimiento distribuido. Esta distribución del ciberespacio tiene más que ver con el pasado que con el futuro, pero a mí me gustaría pensar que el futuro pasa por recuperar este espacio que hemos perdido. ¿Por qué deberíamos preocuparnos de este cambio, ¿no? De este cambio de las potencialidades de Internet a estas carencias o estos riesgos que amenazan esa potencia que tenía el Internet distribuido? Bueno, pues porque, como estoy repitiendo machaconamente, afecta a nuestros derechos y libertades, también tiene consecuencias económicas, puede haber responsabilidades jurídicas en algunos casos, incluso te pueden llevar a la cárcel, ¿no? La responsabilidad jurídica suena como muy etéreo, pero una responsabilidad jurídica bastante grave, y además porque ha dejado de ser excepcional. Y ha dejado de ser excepcional, bueno, pues como decía, por nuestra relación con la tecnología. Hay libros como el de Dietética Digital que abogan por volver a una situación analógica. Incluso hay movimientos bueno, pues que promueven un uso de la tecnología más lento, movimientos low food, pero vinculado a la tecnología. Sin embargo, hay que pensar, para ser honestos, que no es posible, ¿no? Que todos los servicios que utilizamos en última instancia dependen de la tecnología, y yo creo que el aviso de que se iba a reiniciar esto se está cumpliendo. Bueno, yo creo, sí, como me estoy agotando mi tiempo, si no acabo sin el apoyo del PowerPoint. ¿Sí? Y ya doy dos últimas ideas para dar paso a Marta. Bueno, para sintetizar, 3 ideas. Por un lado, hay debates que ahora mismo están en la esfera pública y que al final van a terminar afectándonos, sobre todo por la vía de la regulación. O sea, al final parece que hay poca solución más allá de regular o ponerle leyes a todo. Por un lado está la transparencia de los algoritmos y el Big Data. Muchas de las decisiones que afectan a nuestra vida, y lo explica muy bien el libro que exponía antes, Armas de Destrucción Masiva, no están tomadas por humanos, sino están tomadas por máquinas. Desde qué instituto te toca ir hasta dónde está tu médico. Y estas decisiones son decisiones sobre las que tenemos muy poco control, pero más peligroso es cuando esta decisión tiene que ver con nuestro menú informativo, qué leemos, cuál es mi entorno social. Estos algoritmos que al final controlan nuestras vidas, desde las cosas más cotidianas hasta bueno, pues incluso nuestros derechos, se tienen que empezar a regular. Bueno, pues hay un debate en el que yo creo que no solo los técnicos tenéis que hablar, sino también toda la sociedad. Hay problemas sociales de fondo. Una persona puede llegar a importar en la medida en que da datos. Ya nos van a valorar
y nos van a rankear no solo si somos trabajadores, sino también si prestamos un servicio. Ahora la carita sonriente o las estrellas, todos nos vamos a medir aparte de estrellas. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la explotación del Big Data, con nuestra condición de ciudadanía vinculado a los datos que estamos dando y que estamos regalando y las decisiones que sobre nosotros se están tomando a partir de la explotación de los datos, es un gran debate y que exige soluciones que todavía no están sobre la mesa. Muchas van a ser soluciones legislativas y soluciones que vengan por la parte de la regulación, pero no todas. El segundo problema, el segundo reto que tenemos es la ciberseguridad. Bueno, todos hemos visto ataques en el último año que han afectado a grandes compañías y a grandes empresas, o sabotajes que son noticia hasta hace 2 días. Lo que no sabemos es que el principal riesgo para la ciberseguridad lo representan los estados, no son ni ciberdelincuentes ni cibervándalos, y los estados están abriendo el camino a prácticas que al final nos ponen en riesgo a todos. No son solo prácticas de ciberespionaje, sino ataques a infraestructuras críticas que ya hemos visto que se han producido en el pasado. Y esto relacionado con la desinformación es otro de los retos que tenemos. Las últimas campañas electorales de Estados Unidos se ha producido o se ha podido producir, porque hay datos de cómo esto ha saltado a los medios de comunicación, una acción combinada de ciberataques para robar información y filtrarla de manera interesada y de esta manera manipular a la opinión pública. Por lo tanto, a mi juicio, estos 3 retos los tenemos que enfrentar siempre con la visión de que en los debates en los que estamos participando no todas las voces son inocentes. Hay voces que queremos recuperar un Internet descentralizado, un Internet abierto donde nuestros derechos y libertades estén garantizados, pero también hay voces que estos debates que están sobre la mesa, cómo afectan los grandes datos a nuestros derechos, cómo afecta la ciberseguridad a nuestras libertades, lo están utilizando de manera interesada, de una manera claramente tecnófoba para recortar las libertades que ahora mismo todos disfrutamos. Por lo tanto, el gran reto, a mi juicio, en el que nos encontramos en este momento bipolar, donde estas 2 realidades conviven, una realidad donde la tecnología todavía nos permite ser más libres y comunicarnos de una manera más distribuida, pero a la vez representa riesgos, bueno, pues los que creemos en una comunicación distribuida y libre y basada en la tecnología, y todavía creemos que la tecnología va a permitir mejores sociedades en el futuro, tenemos que alzar nuestra voz para que aquellos que quieren aprovechar estos riesgos que son ciertos y estos debates que son ciertos, quieren aprovechar para reprimir y recortar libertades, no lo tengan tan fácil. Que nada más, sí, muchas gracias. Vale, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Gracias por vuestra paciencia y perdonad el retraso. Me llamo Marta Peirano, soy periodista y me alegra especialmente encontrarme hoy con Yolanda porque siempre que la veo hablar me doy cuenta de que acabamos siempre en el mismo sitio viniendo de lugares muy distintos, ¿no? Y yo también vengo a hablar de descentralización. Lo que pasa es que desde una preocupación, digamos, ya mucho más global, ¿no? Uno de mis centros de investigación han sido las redes sociales, desde el punto de vista más materialista, es decir, qué tipo de estructura tienen y cómo afecta eso a su comportamiento como herramienta política o como condicionante para los movimientos sociales y el tipo de impacto social que puede tener. Y bueno, esta es una charla que había preparado para otro contexto, pero os la voy a contar porque me parece que este es el sitio más apropiado. Facebook tiene 2.200 millones de usuarios, ¿no? Que parece una tontería en estos tiempos, ¿no? Pero es un tercio de la población mundial, es como el imperio más grande de la historia del mundo. Y si fuera un país o si fuera un ejército o si fuera un ejercicio, un proyecto de investigación sociológica, nos parecería preocupante, nos parecería demasiado grande, ¿no? Y sin embargo, Facebook es una agencia de publicidad, no es otra cosa. Es una agencia privada de publicidad que se dedica básicamente a recoger nuestros datos, a recogerlos de manera sistemática, de manera masiva y de manera completamente deliberada, no por accidente, y a analizarlos, clasificarlos, segmentarlos y organizarlos de manera productiva para que sus clientes, que no somos nosotros, puedan hacer cosas con ellos, ¿no? Y
Facebook ni siquiera es la agencia de publicidad más grande del mundo. Google es 3 veces más grande que Facebook y de las 10 empresas más valiosas del mercado global ahora mismo, 8 son empresas estrictamente tecnológicas y 5 son empresas de datos, son empresas que se dedican a maniobrar, a traficar con datos y con información para clientes como plataformas publicitarias, ¿no? Y todas estas empresas han estado generando en los últimos años algoritmos predictivos de inteligencia artificial, que son las herramientas que les ayudan a básicamente localizarnos en la multitud, saber quiénes somos, aislarlos de todos los demás, intuir en qué estamos pensando o cuál es nuestro contexto, entender o predecir qué es lo que vamos a hacer y cada vez más persuadirnos de que hagamos cosas distintas, ¿no? Y estos algoritmos son únicos. Estas 5 empresas, 2 de las cuales son chinas y 3 son norteamericanas, compiten por un mercado completamente global de algoritmos de inteligencia artificial. Es decir, no hay ninguna empresa que se acerque al nivel de desarrollo que tienen estas 5 empresas ahora mismo. Y los algoritmos son tan opacos, son tan secretos, que no hay más de 500, 700 personas en el mundo que sean capaces de contribuir de manera significativa a ese tipo de algoritmos y probablemente hay menos de 10.000 personas en el mundo que hayan tenido acceso a la totalidad de esos algoritmos y que sean capaces de entender no solamente su funcionamiento, sino su significación política, histórica, ¿no? Y esto es particularmente preocupante a nivel ciudadano, porque nosotros no solamente no podemos saber cómo funcionan, qué tipo de objetivo tienen esos algoritmos, sino que a través de filtraciones y del trabajo como gente como Yolanda y instituciones como ProPublica, etcétera, las cosas que sabemos de esos algoritmos son bastante preocupantes. Sabemos que nos espían, sabemos que son una máquina de espionaje perfecto, porque sobre todo a partir de 2013, cuando Snowden facilita la publicación de documentos que prueban un nivel sistémico de espionaje global por parte de determinadas agencias de inteligencia, sabemos que llevan espiándonos años de manera súper productiva sin que nos demos cuenta. Y desde hace por lo menos un año sabemos a ciencia cierta que son la máquina perfecta de manipulación de masas. Pero no solamente porque favorezcan la producción y la distribución de noticias falsas, como comentaba antes Yolanda, sino porque antes un demagogo tenía que convencer a una nación entera con un solo discurso, con un solo mensaje. Y ahora un demagogo no puede hablarle al oído de miles de millones de personas y decirles cosas distintas a personas distintas, sabiendo lo que quiere escuchar cada una, decirles a cada uno lo que quiere oír y convencerlos a todos o hacer pensar a todo el mundo que están escuchando un mensaje idéntico. Es decir, que el filtro burbuja que ahora mismo se identifica con las redes sociales no somos nosotros eligiendo de manera egocéntrica o narcisista medios de comunicación o fuentes de información que nos dan la razón. Son plataformas digitales ofreciéndonos una versión del mundo, una imagen del mundo que está diseñada específicamente para nosotros y haciéndonos pensar que es la única. Y sabemos, es posible que haya gente en esta sala que lo sepa de manera muy específica, que son adictivos, que estos algoritmos generan adicción, porque no podemos dejar de usar estas aplicaciones, ¿no? Estamos todo el día toqueteando el teléfono, incluso en detrimento de nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestro sueño, etcétera. Pero a lo mejor no todo el mundo sabe que son adictivos de manera deliberada, es decir, que en estos laboratorios de estas grandes empresas que producen estos grandes algoritmos, no solamente hay programadores y diseñadores, sino que hay genios del comportamiento, ahí están los mejores especialistas de la antropología, la psicología, la psiquiatría, gente que estudia el comportamiento humano ayudándoles a diseñar estructuras y diseños de interacción
que facilitan lo que se llaman los circuitos de liberación de dopamina en el cerebro que nos hacen adictos y que están hechos en imitación de diseños súper adictivos, como por ejemplo los de la comida basura o los de las máquinas tragaperras o de los videojuegos, evidentemente. Y esto es un problema porque desde hace por lo menos 3 años ya ni siquiera podemos salirnos, es decir, incluso si pudiéramos dejar de utilizar estas aplicaciones a las que somos adictos, ya ni siquiera podemos tomar la decisión de dejar de alimentar estos algoritmos que nos vigilan y que nos manipulan y que nos generan adicción, porque se han salido de nuestros ordenadores y de nuestra capacidad de acción y empiezan a integrarse en todos lados, ¿no? El algoritmo de reconocimiento facial de Facebook es capaz de identificar una cara en la multitud con un índice de probabilidad del 97%. Eso significa que tiene identificadas el 97% de las caras del mundo, es decir, para tener el 100% tendría que tener todas las caras del mundo todo el rato identificadas, ¿no? También significa que podéis dejar de etiquetar las fotos porque ya no hace falta. Amazon Recognition, que es el algoritmo de reconocimiento facial de Amazon, es capaz de identificar, y esta foto es de un anuncio suyo, es capaz de identificar más de 100 personas al mismo tiempo en una sola imagen. Y esto es porque Amazon, además de vender libros y de vender electrónica y de hacerle la competencia a los grandes supermercados, tiene el 44% de la nube. Esto generalmente en las charlas lo explico, pero aquí entiendo que no hay ninguna necesidad. O sea, todos los procesos de datos que ocurren en la nube global, los gestiona Amazon, se los gestiona a gente como Netflix, por ejemplo, pero también se los gestiona a gente como la CIA. La CIA le da sus datos, sus bases de datos a Amazon para que le haga el proceso, y entonces Amazon en los últimos 4 años se ha puesto súper al día en algoritmos predictivos de este tipo. Y luego hay que pensar que los algoritmos de reconocimiento facial ni siquiera son los únicos algoritmos de autentificación e identificación que hay. Se nos puede reconocer de muchas maneras distintas. Y en China, donde vive el 20% de la población mundial, 1.400 millones de personas, todos los micrófonos, todas las cámaras, todos los sensores que hay en toda la superficie de China, incluyendo los móviles de los ciudadanos chinos, está al servicio del gobierno. Ellos aprobaron el año pasado una ley que se llama la Ley de Ciberseguridad, por la cual todas las empresas chinas, incluyendo los supergigantes Tencent, Alibaba, Baidu, etc., están obligados por ley a canalizar todos y cada uno de sus datos hacia los servidores centralizados del gobierno chino. Es decir, todos los chinos están bajo vigilancia permanente en previsión de un programa que probablemente muchos habéis oído hablar, que se llama el Programa de Crédito Social, que lanzan en 2020, por el cual todos los ciudadanos chinos van a tener un crédito social que sube y baja en función de cuál es su comportamiento, ¿no? Y es interesante, todo el mundo empieza con el mismo crédito social, ¿no? Es como todos son iguales. Pero luego, en función de las cosas que hacen, van a ir perdiendo o subiendo su baremo de crédito social, ¿no? Y es como cosas que te dan puntos. Pues sacar muy buenas notas, donar sangre, participar de los rallies del gobierno, yo qué sé, ayudar a la gente con su coche, no sé, como cosas guays, ¿no? Cosas que te quitan puntos, pues sacar malas notas, tirar chicles en el suelo, comprar demasiado alcohol en el supermercado, hacer comentarios poco elogiosos sobre miembros del gobierno en una conversación privada que tengas con tu novia, por ejemplo, ¿no? Entrar en una mezquita, incluso fuera de China, ¿vale? O sea, si te vas de visita, yo qué sé, pues a Estambul y entras donde no debes, esto también te quita puntos, ¿no? Porque tu propio teléfono te está vigilando. Y el sistema de crédito social es súper importante porque en cuanto se implemente, lo que va a pasar es que ese algoritmo de crédito va a estar definiendo el mundo a tu alrededor, ¿no? Es decir, dependiendo de qué crédito tengas, vas a tener acceso a determinadas cosas. Ese crédito decidirá pues, a qué colegio podrán ir tus hijos, o qué tipo de cobertura médica vas a tener, o si te van a dar un crédito, a qué tipo de trabajos vas a poder acceder, incluso si vas a poder comprar billetes de tren o billetes de avión, o vas a poder salir del país, ¿no?
O sea, es un programa de gestión que los medios occidentales enseguida han llamado la primera dictadura digital. Lo que pasa es que a mí un tema que me interesa es que no están usando ninguna tecnología que no estemos usando nosotros. Lo que pasa es que nosotros lo llamamos de otra manera. O sea, no han inventado nada que no esté implementado ya en Occidente. Es más, están usando tecnologías que en la mayor parte de los casos están fabricadas por las mismas empresas. Y es interesante, tenía un mogollón de ganas de ver a Yolanda hoy precisamente para comentar el tema de Supermicro, ¿no? Es como, pues sí, o sea, vale que hay una guerra de algoritmos y de cibervigilancia entre Estados Unidos y China, que son las dos únicas potencias que cuentan en este tinglado, pero es interesante que el 90% de los ordenadores son chinos, no en el sentido de que el 90% de los ordenadores únicos que hay en el mercado sean chinos, sino que el 90% de todos los ordenadores está hecho en China. Es decir, durante las políticas neoliberales se tercerizó todo lo que no fuera propiedad intelectual hacia fábricas más eficientes donde con muchos menos recursos podías conseguir muchas más cosas mucho más deprisa, y ahora el resultado es este, ¿no? Y nosotros estamos como juzgando el tipo de política de vigilancia digital que está planeando el gobierno chino, que ya ha implementado el gobierno chino, sin valorar que nosotros estamos usando exactamente el mismo tipo de estructuras para hacer exactamente el mismo tipo de cosas, pero en lugar de estar centralizando toda esa información hacia nuestro propio gobierno, la estamos centralizando hacia un gobierno que está en otro sitio donde ni siquiera tenemos derechos civiles, ¿no? Y estos algoritmos que están en nuestros teléfonos y que están en nuestros ordenadores y que están básicamente gestionando la mayor parte de los servicios de la red, están siendo contratados por las agencias de seguridad y los sistemas de vigilancia de fronteras y de ciudades de todos los países. Y es un sistema de crédito que también nos juzga y que nos quita y que nos da puntos. Lo que pasa es que de una manera mucho menos transparente, ¿no? O sea, lo interesante del sistema chino es que tú ves constantemente tu crédito subir y bajar, ¿no? Como en el episodio aquel de Black Mirror con la pobre mujer intentando congraciarse con una ex colega del instituto. Pues esto es igual, lo que pasa es que ni siquiera sabes cuál es tu crédito y ni siquiera puedes contestarlo. Es decir, estamos hablando de una generación de datos que se está concentrando en un lugar al que no tenemos acceso y cuyas lógicas ni siquiera podemos entender. Y que también está complementado con un sistema de gestión político por el cual te puedes quedar verdaderamente sin crédito social de un día para otro, sin haber hecho nada particularmente significativo, más que a lo mejor perder tu casa, perder tu trabajo, ¿no? O estar en una ciudad o en un lugar donde hay un conflicto bélico. Y como decía antes, nos parece súper distinto porque los estilos son completamente distintos, ¿no? Es como, por un lado, hay un estilo tradicional de imposición, digamos, del consenso, que es como 1984, y por el otro lado hay un estilo menos tradicional de imposición del consenso a través del entretenimiento. En lugar de meternos en la cárcel o de quitarnos puntos por hacer cosas que no interesan al gestor de estos algoritmos, nos tienen entretenidos pues viendo series de televisión o peleándonos en Twitter o subiendo fotos al Instagram, etcétera, etcétera. Y a mí esto me parece un problema porque aunque llevo 20 años ocupándome de problemas del tema de la vigilancia, ¿no? Y de qué tipo de estructuras estamos aceptando como normativas y cómo nos afectan de manera social, me preocupa especialmente porque lo único que sabemos sobre el futuro, el único futuro que podemos predecir a ciencia cierta ahora mismo, es que dentro de muy poco tiempo va a haber mucha más gente compitiendo por muchos menos recursos en mucho menos espacio. Y estas tecnologías y estos algoritmos centralizados, privativos, que pertenecen a empresas que están en lugares donde no tenemos derechos civiles, no están diseñados para ayudarnos a gestionar ese tipo de problema. Están diseñados para gestionarnos a nosotros durante ese tipo de problema. Y este es un proceso en el que nos hemos dejado llevar con total entrega porque el tema del calentamiento global nos supera completamente. O sea, es un problema en el que nos han
en el que hemos sido alimentados con un tipo de información, básicamente para hacernos reaccionar, que nos ha generado el efecto contrario, ¿no? O sea, es un problema en el que no queremos pensar porque es demasiado grande para pensar, no podemos gestionarlo de ninguna manera, y entonces hemos decidido como colectivamente, de manera no coordinada pero colectiva, que vamos a hacer como si no estuviera pasando, y hemos decidido entregarnos a una especie de pensamiento mágico por el cual pensamos todos que nos van a salvar, que la tecnología en el último minuto nos va a salvar. Porque es una historia que nos llevamos contando toda la vida. Es la historia del diluvio universal y del arca de Noé, ¿no? Es la primera gran historia de la tecnología. Van a venir y nos van a salvar, y entonces podemos seguir teniendo niños y cogiendo el coche y comiendo carne, que por cierto son las 3 cosas que más contaminan el mundo, es decir, olvidaos de reciclar. Seguimos actuando como si no pasara nada porque alguien en otro sitio con más recursos que nosotros lo está gestionando. Y esta historia del arca es una movida, porque efectivamente esta historia que a la que nos estamos aferrando para poder gestionar un problema que nos parece demasiado grande, tiene, como siempre en el pensamiento mágico, tiene un lugar de ser. Y es que hay tecnologías que están diseñadas para gestionar este tipo de problemas, pero no son tecnologías que nos van a ayudar a nosotros, porque uno de los condicionantes del nuevo imperio tecnológico y del futuro calentamiento, o sea, del problema del calentamiento global, es que está abriendo la brecha cada vez más entre los que van a soportar el problema y los que pueden gestionar el problema. Es decir, si el arca existe, es un búnker climatizado, con piscina cubierta, con pinacoteca y con sala de música en un bosque súper bonito de Nueva Zelanda, al que no vamos a tener nunca acceso la mayor parte de los que estamos aquí, pienso, porque estará protegido por drones armados, alambre de espinos, perros, metralletas y toda la tecnología que se os ocurra, ¿no? Y nosotros tenemos otros problemas que gestionar. Entonces me gusta pensar me gusta hablar aquí de este tipo de cosas, porque estamos todos como, tengo la sensación de que en el mundo de la tecnología hemos comprado en los últimos 10 años el rollo del superemprendedor que se va a Silicon Valley y lo peta trabajando con Google y con Facebook y con estas grandes plataformas, cuando en realidad el problema que vamos a tener que gestionar aquí es un problema muy distinto. Y se me han ocurrido 3 ejemplos, porque me parecen los ejemplos más parecidos a lo que vamos a vivir, por ejemplo, en España en los próximos años, ¿no? En Ciudad del Cabo, por ejemplo, el año pasado, a principios de año, el gobernador le dijo a la ciudadanía: tenemos los embalses al 14%, cuando lleguen al 13,5% deja de salir el agua del grifo. Y bueno, nosotros nunca hemos tenido los embalses al 14%, pero igual hemos estado cerca, y claramente vamos a estar más cerca cada año, porque cada año hay menos agua, y cada año decidimos no gestionar ese problema porque ya se resolverá solo, ¿no? Entonces lo que ha pasado fue que el gobernador estableció una serie de sistemas de racionamiento para cuando llegara ese día, lo llamó el día cero. El día cero se calculó que sería más o menos en abril, y lo que ha ocurrido es que todos los ciudadanos de Ciudad del Cabo han decidido colectivamente dejar de gastar agua tontamente, ¿no? Han dejado de lavar sus coches con agua potable, de bañarse, de rellenar sus piscinas, han empezado a gestionar el agua de manera que el agua que usan para una cosa la puedan reusar para otra en la casa, y han empezado a competir entre ellos, gracias a un sistema que ha visibilizado el consumo de agua por casa, a competir entre ellos para ver qué familia gasta menos agua, ¿no? Esto es muy bonito, porque mientras ellos están gestionando el agua en su casa, el mismo sistema les está contando cómo se gestiona el agua cómo el gobierno está gestionando el agua, ¿no? Con lo cual les han implicado, es decir, es un sistema, digamos, poco coordinado pero efectivo en este momento, en el que se han implicado en la gestión de un recurso precioso, no como clientes que pagan un servicio y esperan que funcione, sino como una comunidad que está gestionando el servicio, o sea, que está gestionando un recurso que no es infinito, ¿no? Un problema que no está resuelto es el de los fuegos. En California han tenido el fuego más grande de su historia, yo creo que el fuego más grande de la historia en general, y el más predecible, porque ¿sigo con micro? ¿Sí? Esto sí que no lo había predicho yo. Y el más predecible, porque todos los expertos llevan diciendo desde hace... ¿Sí? ¿Me oís?
desde hace un montón de tiempo que cada año va a hacer más calor, va a haber menos humedad y va a haber vientos más fuertes, ¿no? Que es lo que en España llamamos... ¡Uy! ¡Ay, no! ¿Por qué? Samer. Joder, la que he liado. Se ha desenchufado aquí. Bueno, total, ¿qué va a haber? Lo que llamamos en España el factor 30, ¿no? El factor 30 son vientos de más de 30 kilómetros por hora, más de 30 grados de temperatura y menos de 30% de humedad. Y entonces esto era súper predecible porque todos los años tienen ese problema, pero un poco más agravado. Y la otra cosa que dicen los expertos es que cuando te encuentras en unas características así, cuando te encuentras con un incendio en esas condiciones, no hay bomberos en el mundo capaces de pararlo. O sea, no hay bomberos, ni helicópteros, ni camiones en el mundo capaces de detenerlo. Te tienes que aguantar y ver cómo se te queman las casas, ¿no? Y que la única manera de detener ese tipo de fuegos es previniéndolos. Y de hecho hay una lista de condicionantes para este tipo de fuegos que es mucho más efectiva que intentar mandar más bomberas cuando el fuego ha empezado ya, ¿no? Como sacar los materiales inflamables de las casas, sacar los árboles de los bordes de las casas y de las carreteras, entrenar a los vecinos para que identifiquen el tipo de actividades que generan un fuego y que sepan hacer algo mientras esperan a que vengan los bomberos. Es decir, hay un montón de cosas que se pueden hacer y sin embargo no se hacen porque son políticas impopulares, ¿no? Entonces, pienso que tiene que haber tecnologías que ayuden a hacer en California lo que han hecho los vecinos de Ciudad del Cabo, ¿no? Pero sobre todo, uno de los temas que a mí me preocupan más con la gestión del cambio climático es que cuando estamos pensando en el futuro todos estamos pensando en las capacidades tecnológicas y entonces nos estamos imaginando que estamos en Abu Dhabi y yo estoy segura de que somos todos Puerto Rico, ¿no? Puerto Rico, como sabéis, el año pasado recibió la visita de 3 huracanes seguidos y después del último se quedó básicamente sin infraestructura, se quedó sin electricidad, se quedó sin agua, se quedó sin carreteras y se quedó sin telecomunicaciones. Y Puerto Rico tiene un problema muy interesante, que es que todas sus infraestructuras le pertenecen a Estados Unidos porque es una colonia estadounidense. Entonces, el otro día salió la cifra de muertos aproximada de Puerto Rico, que está entre 3.000 y 5.000 personas, que son muchos muertos a día de hoy por un terremoto. Y ocurre que la mayor parte de los muertos ni siquiera ocurrieron durante el terremoto. Fue durante el tiempo después, durante todos los meses posteriores en los cuales fueron absolutamente incapaces de levantar sus propias infraestructuras porque sus infraestructuras dependen de 4 compañías estadounidenses que tienen una relación de mercado con este país y que no tienen entre sus prioridades volver a levantarlas porque básicamente son pobres y están en esta situación. Y entonces, antes Yolanda estaba hablando de las redes distribuidas y efectivamente hay un momento, y esto es súper complicado de explicar, pero cuando, bueno, estoy en una facultad de informática, me imagino que habéis visto este dibujo muchas veces, ¿no? ¿Habéis visto este dibujo muchas veces? Yes. Bueno, pues como bien sabéis, cuando se está desarrollando lo que acabaría siendo la red, el Departamento de Defensa le pide a Polvarán que piense un poco qué tipo de red sería susceptible de sobrevivir a un ataque nuclear, ¿no? Porque están preocupados por la crisis de los misiles cubanos y entonces Polvarán les entrega este famoso documento que incluye estos dibujos, que son mis dibujos favoritos en el mundo, en la que les explica por qué una red distribuida es la más susceptible no solamente de sobrevivir a un ataque nuclear, sino también de sobrevivir a cualquier tipo de desastre climático y además de levantarse lo más rápidamente posible, porque toda la energía de la red está distribuida por todos sus puntos, ¿no? Entonces, todos estos ejemplos que he dado venían a hablar un poco de... antes Yolanda decía que Internet ha evolucionado hacia un sistema mucho más centralizado y las redes sociales efectivamente son herramientas extremadamente centralizadas y que no están funcionando para ayudarnos a nosotros a gestionar nuestros problemas, sino ayudar a sus clientes a gestionarnos a nosotros. Pero para generar este tipo de tecnologías no necesitamos infraestructuras nuevas. Todos tenemos la infraestructura en nuestros bolsillos. Es decir, llevamos todos teléfonos y tenemos ordenadores que tienen tarjetas de red y las tarjetas de red
son infraestructuras para una red distribuida. Lo que pasa es que nuestros dispositivos están diseñados para conectarse a una antena, que se conecta a otra antena, que se conecta a unos cables que van por determinado tipo de canales y siguen unas lógicas que no son las que a nosotros nos interesan, ¿no? Pero no siempre ha sido así. Es decir, Napster fue la primera red social masiva. Tuvo en su momento cumbre, aquí hay gente muy joven, pero Napster nació en 1999, la cerraron en 2002 y entre un momento y otro, en 2 años, consiguió 70 millones de usuarios. 70 millones de usuarios cuando Internet tenía 300 millones de usuarios. Es decir, se comió 1/3 de la red. Y nadie era experto en informática, era gente que tenía una conexión disponible, ¿no? Mucha gente usaba las conexiones de las universidades, pero lo que quiero decir es que este tipo de infraestructura, que en ese momento no era un P2P puro, un sistema de pares, pero no era un P2P puro, estaba centralizado porque porque indexaba la lista de todas las canciones que estaba compartiendo todo el mundo, pero gracias a la brutal persecución policial y las demandas de las discográficas ocurre que evolucionó de manera natural hacia sistemas perfectamente descentralizados que llevan 10 años funcionando de manera súper eficiente y que son perfectamente compatibles con las infraestructuras que tenemos en nuestras casas, en nuestros bolsillos. Y no es casual que Napster fuera la chispa o el germen de prácticamente todos los movimientos sociales que han tenido que ver con Internet en los siguientes 10 años. Y para mí es también significativo que Napster ocurre exactamente al mismo tiempo, o casi unos meses antes, que la contracumbre de Seattle, que es básicamente el principio del movimiento que lo llamaron antiglobalización, pero en realidad es un movimiento anticapitalista y tenía un poco el mismo principio, es decir, era un movimiento que había decidido desde el principio, una protesta que había decidido desde el principio que no iban a hacer llamada a partidos políticos, sino que se iban a juntar todas las asociaciones políticas de una ciudad para pedir una sola cosa, que era pedirle a sus gobiernos elegidos democráticamente que empezaran a regular a las multinacionales y no al revés, ¿no? Y Seattle tiene un poco la misma característica que Napster. Es el principio de prácticamente todos los movimientos sociales de los siguientes 20 años. Y esto tiene que ver con el hecho de que no se estaban reuniendo los partidos políticos sino las personas, ¿no? Que habían identificado que tenían un problema común porque había un 1% de la población que estaba tomando decisiones por el 99% restante siguiendo lógicas que no eran las que les interesaban. Y digamos que si hay un lema que puede unir a los dos movimientos que en ese momento estaban bastante entrelazados, es el lema que adoptó finalmente el 15M, que es el de cambiar el mundo sin tomar el poder. Y quiero acabar con un ejemplo que a mí me gusta mucho porque no es una tecnología, sino un protocolo. Todos los veranos, todas las primaveras en Cuba, los cubanos salen a la calle con todos sus servicios de emergencia y hacen un simulacro de huracán. Porque Cuba está como en la superautopista de los huracanes, ¿vale? Todos los años le pasa algo. Y entonces este simulacro se llama Ejercicio Meteoro y es muy guay porque todos y cada uno de los ciudadanos cubanos tienen algo que hacer en este simulacro. Es decir, nadie se queda fuera, ¿no? O sea, la gente mayor está al cargo de, a lo mejor, de las comunicaciones, porque en el momento en el que hay una alerta huracán, se mueve todo al sistema de radioaficionados, que es, como sabéis, una red distribuida y es mucho más sólida que la red celular o que Internet. Los niños más pequeños se van por los edificios para asegurarse de que la gente mayor y con movilidad reducida está donde tiene que estar para que sean los primeros que recogen los servicios de emergencia. Todos los vecinos se ayudan unos a otros para sellar puertas, para sellar ventanas, para asegurar tejas, se van a cortar todos los árboles para que no haya ramas que estén sueltas y golpeen a alguien durante el... ¿no? Es como, hay un reparto de tareas que está establecido desde el principio y todo el mundo participa. Y lo que ocurre es que cuando llega el huracán, y todos los años llega alguno, todo el mundo sabe exactamente lo que tiene que hacer, nadie se queda esperando. Y cuando termina el huracán, todo el mundo se vuelve a sus casas y están perfectamente organizados para ayudarse unos a otros a levantar sus casas, a reconstruir sus casas, a reconstruir las carreteras, a reconstruir todas las infraestructuras que básicamente los mantienen vivos durante el año, ¿no? Y me gusta mucho porque no deja a nadie fuera. Es decir, es un sistema en el que todo el mundo está preparado para afrontar la crisis que saben que viene
pero nadie se queda fuera. Nadie se queda fuera, todo el mundo, nadie se queda obsoleto, o sea, nadie queda sustituido por ningún tipo de sistema automatizado y sobre todo nadie se queda buscando cobertura, llamando al servicio al cliente y esperando a que le digan lo que tiene que hacer. Todo el mundo está cubierto, todo el mundo tiene derecho a ayuda, todo el mundo tiene vecinos que le ayudan a reconstruir sus casas y pensando en todos estos ejemplos, pienso que las únicas tecnologías o las únicas aplicaciones que nos van a ayudar a gestionar los próximos 50 años, antes de que todo se ponga muy feo, son claramente estructuras que nos ayudan no a ser mejores ciudadanos y a tener más crédito social, sino a ser mejores vecinos. Y con esto acabo. Muchas gracias. ¿Queréis subir y sentaros aquí? ¿Si podéis? Lo único va a ser el de la cámara si lo puedes pasar. ¿Me lo quito? Pero el de la cámara, si lo dejáis encima de la mesa, si nos ponéis muy separadas, yo creo que funciona bien. Pero igual Es que es un rollo que lo estoy pasando todo el rato. Pero ese sí no está... Hola, yo tengo una pregunta. Habéis hablado mucho de lo de descentralizar las redes y demás. ¿Qué creéis vosotras que habría que hacer en un tiempo relativamente cercano para empezar efectivamente a descentralizarlo todo? ¿Sí? ¿Yo? Vale. Bueno, primero, ahora mismo hay multitud de proyectos de mesh networks, de redes de malla, que no son particularmente grandes, pero que se están desarrollando en ciudades grandes como Madrid, Barcelona, Berlín, Londres, etcétera, que me parecen súper interesantes. Yo creo que una de las primeras cosas que hacer es aprender a usar la tecnología que ya tienes, de manera que no sea conectándose a lo mejor solamente a Internet, ¿no? O conectándose solamente a las redes sociales, como empezar a establecer otro tipo de lazos con las tecnologías que ya tenemos. Y bueno, hace 2 semanas Tim Berners-Lee, que es, como sabéis, el padre de Internet, tal y como la configuramos, propuso... Bueno, Tim Berners-Lee lleva muchos años trabajando en el departamento de inteligencia artificial del MIT en una estructura completamente descentralizada que se llama Solid, ¿no? Que es un sistema de gobernanza de las infraestructuras de red que es, digamos, ajena y distinta a la que se está usando ahora mismo. Y entonces el otro día presentó un proyecto que es como una especie de startup cuyo trabajo es ayudar a otras personas que están desarrollando otras tecnologías a trabajar para ese tipo de infraestructura. Yo creo que si yo estuviera ahora mismo trabajando en tecnología o estudiando informática, me parecería un desarrollo súper interesante. Sobre todo porque si lo hiciera cualquier persona que no fuera Tim Berners-Lee, diría, vaya un poco ambicioso, ¿no? Pero si lo hizo antes, es muy probable que su trabajo en el MIT sea particularmente sólido. Entonces yo empezaría a mirar ese tipo de cosas. Hola. Mi pregunta era si en algún momento la tecnología ha sido una amenaza para los poderes grandes como estados que tengan una importancia relevante internacional, o si nos han dado esa imagen de que era una amenaza para aprovecharse de ello. Lo de gobiernos de todo el mundo... Bueno, todos tenemos en mente, ¿no?, aquella declaración de independencia del ciberespacio
de Davos, ¿no? De gobierno de todo el mundo, no tenéis poder aquí. Pues yo creo que, o sea, la respuesta sería sí, ¿no? Y las dos cosas serían ciertas. Es decir, yo creo que sí que las redes sí que han tenido capacidad de cambiar cosas concretas en los poderes, ¿no? Y sin ir más lejos, aunque sea una afirmación muy polémica y no muy rigurosa porque hay muchos factores que intervienen, pero sin duda los mapas políticos de todo el mundo tienen mucho que ver con esto, ¿no? Vamos a ver nuestro arco parlamentario. O sea, seguramente una ruptura política como la que ha habido en este país, con la entrada de nuevos actores políticos, no se entendería sin esa disputa que ha habido desde entornos comunicativos que no estaban en el mainstream, que no estaban ni en las noticias de televisión ni en las noticias de las portadas de los medios digitales, y están en la capa digital fundamentalmente. Entonces sí que ha habido momentos concretos donde ha habido esa capacidad, o incluso no actores políticos, sino actores sociales, ¿no? Quien haya ido a la manifestación en los últimos años, frases como ¿dónde están? No se ve comisiones UGT, y han aparecido nuevos focos de sindicatos Manteros, Las Kelly. Entonces sí que, digamos, focos de poder, tanto del poder político como del poder social organizado, sí que se han visto disputados por nuevas formas de organización que han tenido su nacimiento en lo digital, y esto lo podemos afirmar porque lo analógico no estaban ni en las instituciones ni en los medios de comunicación. Por lo tanto, esa capacidad sí que ha habido. Pero que no sea tanto y que está siendo utilizada para recortar libertades, también. O sea, que las dos cosas son verdad. ¿Vale? O sea, que el poder es limitado y que a la vez se está exagerando en casos como la desinformación, las noticias falsas y el impacto que puede tener para recortar derechos, sin duda. Sin duda que se está exagerando por parte del poder político. No sé si me he explicado bien. Hola, yo quería preguntar, no me queda muy claro, los comités no jurídicos que se encargan de la limitación de la propiedad intelectual, ¿obedecen a un interés gubernamental o a uno privado? Sí, vale. Sí, ahora lo que la reforma de la ley de propiedad intelectual que se está debatiendo en el Congreso español, lo que prevé es que se retiren, cuando hay una reiteración de la infracción, que se retire un contenido de Internet a través de esta ley, esta comisión SINDE, la llamada comisión SINDE, que es una comisión administrativa, cuando hay una queja por si los derechos de autor se retiran. Efectivamente, el interés inmediato es un interés privado, ¿no? Que es el interés del lobby, por decirlo en términos claros, del lobby del copyright y de los derechos de autor. Curiosamente, un lobby que está representado en el propio gobierno. El gobierno ha nombrado como responsable de cultura, que es quien va a ir a Bruselas a negociar la postura de España en la directiva del copyright. Es una directiva, perdón por el paréntesis tan largo, pero ya aprovecho para explicarlo, es una directiva que se está aprobando por el procedimiento de codecisión. Por un lado la aprobó la Comisión Europea, en septiembre la ha aprobado el Parlamento Europeo y ahora falta el Consejo, y entonces el Consejo son todos los Estados miembros, y España manda una persona al Ministerio de Cultura, y esta persona del Ministerio de Cultura mantiene la doble filiación, Ministerio de Cultura, Sociedad General de Autores. Entonces, ¿por qué el gobierno defiende unos intereses privados como son los intereses de un lobby concreto? Bueno, pues como se defienden cualquier otros intereses, ¿no? Porque tenemos una normativa en materia eléctrica que es una normativa que la han escrito fundamentalmente el oligopolio de las compañías eléctricas, bueno, porque al final hay un rédito político, vía económico, vía consejos de administración, vía apoyo cultural en campañas electorales. Entonces sí que efectivamente de forma inmediata quien sale beneficiado es un interés privado concreto, que es el interés del lobby del copyright, pero cuando el poder político ha apoyado diversos intereses privados, llámese los intereses de la banca, los del oligopolio eléctrico, es porque al final se espera o se obtiene un rédito político. Muy buenas. Quería lo primero decir que me ha gustado mucho la llamada a la responsabilidad de los usuarios que ha hecho Marta con toda su exposición, y luego también preguntar un poco más en profundidad por el tema del activismo y hasta qué punto o dónde es el punto que se toca con la política, ya que estamos hablando de cambiar totalmente la manera de utilizar las redes. Habéis propuesto a redes de malla, ¿no? Igual pues que se puede proponer en un futuro dejar de trabajar con Endesa y que cada casa tenga su propio panel solar.
Está claro que todos tenemos la sensación de que se pueden hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y yo me pregunto hasta qué punto ese cambio es posible, o de hecho es necesario que este activismo toque de manera profunda la política, ya que en el fondo los sistemas están hechos ya, y derribar todo eso y empezar a hacerlo de otra manera pues suena casi imposible. Entonces, no sé, deciros vuestra opinión y no sé, igual es que estoy poco informado de las acciones del activismo en estos temas. Sí, yo, o sea, cuando hablo de las redes de malla es básicamente porque es la estructura más fácil y quiero decir, o sea, la diferencia entre depender completamente de unas infraestructuras que están gestionadas y que están pagando impuestos, si las pagan, y que están obedeciendo leyes que ni siquiera son las nuestras, tiene la consecuencia de que no tenemos derechos civiles, o sea, que nuestros derechos civiles no son respetados en estas infraestructuras, y que estas infraestructuras tienen intereses comerciales que no se coordinan bien con los nuestros, ¿no? Y lo que estamos viendo, o lo que hemos ido viendo en los últimos años además, es que no solamente tienen intereses comerciales, sino que sus intereses políticos están siempre alineados en contra de los nuestros. Es decir, que nos hemos entregado todos a una gobernanza que no nos beneficia en absoluto, ¿no? Y que pronto será una gobernanza muy difícil de esquivar, porque toda esa infraestructura, toda esa red que ya incluye cámaras, micrófonos, sensores, etcétera, etcétera, y que en China se llama sistema de crédito social y que aquí llamamos smart, ¿no? Smart cities, smart homes, smartphones, todo este tipo de infraestructura que ya es envolvente, es decir, que ya no puedes renunciar a ella porque te encuentra en la calle, se va a solidificar en el peor momento de nuestra historia. Es decir, yo lo que quería decir es que ya da igual que sea buena idea o que sea mala idea intentar desarrollar otro tipo de redes. Es que es la única opción desesperada que nos queda, porque tenemos la infraestructura necesaria para desarrollarlos, conocemos qué tipo de tecnologías son, existe el software necesario para desarrollarlas y además está ya ocurriendo. Lo que pasa es que nos pasa un poco como con el cambio climático, ¿no? Que también es como cuando no lo comparamos con yo qué sé, con algo pequeño, lo comparamos con Internet, ¿no? Es como, ya, pero es que todos los vecinos juntos de mi barrio nunca vamos a conseguir sin Internet. Esto hay que dejar de pensarlo así. O sea, porque si de repente hay un incendio, o se acaba el agua, o sea, los que te importan son los vecinos de tu barrio, no te importa Internet. Y de hecho, Internet son muchos vecinos de muchos barrios que en un momento dado deciden unirse en una infraestructura mucho más grande. Y aparte, Internet sigue siendo una infraestructura física que en los últimos 20 años ha acabado en manos de cada vez menos empresas, y las empresas que empezaron siendo públicas y que desarrollaron esa infraestructura ahora son privadas. Es decir, ya ni siquiera podemos tratarlas como si fuera una infraestructura pública, porque no lo es. Con lo cual, depender de una infraestructura privada que está en manos de intereses privados y que encima, en su mayor parte, está gestionada por algoritmos que están gestionados más allá del Atlántico, es un disparate, es un suicidio. Entonces, por frágil, débil y pequeña que parezca una estructura de malla que puedes hacer con tus vecinos un día que vas al, yo qué sé, que vas al Media Lab, ¿no? y que aprendes, que te descargas una cosita y aprendes a comunicarte con la gente que está en tu, digamos, en tu proximidad, a mí me parece significativa. Bueno, antes has hablado de la aplicación del agua para Ciudad del Cabo, y me he puesto un poco en la piel de un mal pensador, porque efectivamente se ahorra agua, pero también se están publicando datos, además datos muy personales, que pueden ser utilizados para hacer unos perfiles de usuario muy importantes, muy intensos, con cosas que podrían no saltar a la vista, pero están ahí. Y la cosa es, ¿dónde se traza la línea? ¿En qué punto es positivo la aplicación, la actividad colaborativa, y en qué punto hay una vigilancia? Me parece una pregunta muy guay,
porque estoy de acuerdo, publicar esos datos es una invasión de la intimidad bastante gorda. Yo, desde luego, trazo la línea el día que se acaba el agua y deja de salir de los grifos, porque me parece una amenaza mucho más grave que la otra. Y aparte, esos datos que mencionas, efectivamente, existen aunque no se publiquen. Es decir, esto es como lo del sistema de crédito social, ¿no? Es como que tú no veas el sistema en tu móvil y no sepas que comprarte 5 cervezas un día a las 12 de la mañana igual te ha quitado puntos, no significa que no ocurra. Es decir, lo que pasa es que en este caso esos datos están en manos de empresas que luego se los venden ¿a quién? Pues a aseguradoras, a gente que va a decidir qué tipo de seguro médico te va a vender, ¿no? Cuando se privaticen todos, este tipo de cosas, ¿no? En el caso de Ciudad del Cabo me parece un caso interesante porque, pues básicamente porque estamos en Madrid, ¿no? Y me gusta porque a pesar de que hay una invasión de la intimidad, lo que hace es como facilitar una gestión colectiva de un recurso importante. Y a través de la facilitación de ese recurso se facilita la vigilancia de esa gestión por parte de las administraciones. A mí una de las cosas que más me gustan de la historia de Napster es que, a pesar de que lo que quería la gente era intercambiar música gratis, consiguió que los adolescentes de todo el planeta se volvieran expertos en materia de propiedad intelectual. Y esto es curioso, ¿no? Es como, de repente, tener que gestionar tú mismo un bien o un acceso significa que tienes que aprender qué es ese acceso y cómo es de significativo en tu vida y qué tipo de infraestructuras o gobernanzas hay alrededor de ese acceso y qué significan y cómo condicionan tu actividad como ciudadano, ¿no? Entonces, es verdad, pues a mí no me gustaría que los vecinos supieran cuánta agua gasto, pero me gusta más que lo sepan los vecinos para ayudarnos colectivamente a gastar menos agua que lo sepa la empresa que recoge el agua y que luego se lo cuente, pues eso, a una serie de entidades que van a explotar esa información de manera comercial y que nunca va a ser a mi favor. Vale, te voy a preguntarte, Yolanda, cuando has hecho tu ponencia nos has hablado de los intentos de regular la red por parte del gobierno y he percibido que desde vuestra plataforma tenéis una actitud un poco negativa hacia esos intentos. Sin embargo, me parece que también hemos pasado un poco por encima del problema de las fake news y del problema de que con Internet cualquiera puede tener voz. Y cuando digo cualquiera, digo realmente cualquiera de nosotros ahora mismo podría crear una página web, darle una cierta visibilidad en Google y publicar lo que nos dé la gana. Me parece que ahora mismo tenemos un problema con un montón de medios nuevos que han surgido, pequeños medios, no voy a dar nombres, pero incluso periódicos digitales bastante pequeños que tienen mucha visibilidad en Facebook y que eso se potencia con el efecto burbuja. Entonces, ¿cuál es la solución, si no la regulación, para evitar estos problemas que la verdad es que son, bueno, me parecen bastante graves? Vale. Bueno, por un lado, siendo un tema complejo, tenemos la suerte de que no somos los únicos que estamos pensando. Tenemos los organismos internacionales de derechos humanos que lo han pensado también junto con nosotros, incluso unos años antes, y que nos han dado las pautas y de manera taxativa excluye la regulación como una de las soluciones por la capacidad que tienen de vulnerar los derechos humanos. Esto lo ha dicho Naciones Unidas, lo ha dicho UNESCO y también la Comisión Europea, que ha creado un grupo de expertos donde, por desgracia, la Comisión Europea ha sido, porque es un organismo político, no es un organismo de derechos humanos como la ONU, más tibia, ha dicho que desaconseja. No taxativamente ha disuadido a los Estados miembros de regular, pero desaconseja. Y sí quedan las vías alternativas, ¿no? Seguramente lo habrás oído, la alfabetización mediática y digital de los usuarios para que sepan discriminar, medios de comunicación de verificación de contenidos. En nuestro país tenemos un montón, Maldito Bulo, Maldita.es, que te verifican cualquier dato incluso de manera sectorial. Ahora han creado Maldita Ciencia, donde datos falsos que tienen que ver con la ciencia, pues con tanto riesgo para la salud de la gente, los están desmintiendo. Por lo tanto, sí que hay alternativas que no pasan por la regulación y lo han dicho estos organismos de Naciones Unidas. Y efectivamente, el problema de que Internet es un caos no es nuevo. De hecho, hay una sentencia, yo la cito siempre en todos los libros porque es chulísima, no la sé de memoria, una sentencia del Tribunal Supremo cuando las primeras normas de control de Internet se querían aprobar precisamente por los derechos de autor, la SOPA, donde gran parte del movimiento del copyleft arrancó ahí, y nuestro queridísimo Aaron Swartz se dejó ahí muchos pelos en esa gatera,
pues hay una sentencia del Tribunal Supremo donde desacredita, donde tumba esta ley y donde dice esto, que Internet precisamente es un caos, pero la primera enmienda o la garantía de la libertad de expresión es precisamente este caos. Tenemos que reconocer que estamos en una sociedad plural y dentro de esa pluralidad y de fuentes informativas a las que tenemos derecho debe haber campo para un cierto caos. Dentro de ese caos todo vale. ¿Y hasta qué punto nuestros derechos, el derecho a la información está vulnerado? Bueno, pues es que esa solución también la da la legislación. O sea, que la información es un caos y que hay panfletos, ahora puede haber mucho más, porque es más fácil, como tú dices, que haya un emisor y que haya una web en un entorno digital que en un analógico. Pero hacer pasquines y hacer fotocopias y hacer noticias falsas y medios basados en rumores ha existido siempre. Y la legislación ha dado dos respuestas. Uno que es el derecho a rectificación y otro que es el derecho a la defensa del honor. Si tú publicas una información que yo creo que es falsa, puedo ejercer mi derecho de rectificación y un juez obligarte a que la rectifiques. Y si además creo que afecta a mi imagen y a mi honor, que has dicho que a mí me han regalado un máster y resulta que yo he estado haciendo mis años y mis trabajos y es falso, te puedo demandar también. Incluso te puedo demandar por la vía penal. Entonces, la legislación ya a mí me ampara en mis derechos fundamentales cuando el derecho a la libertad de información lo vulneras. ¿Que el entorno digital es más fácil? ¿Y que hay más fuentes? Aún así, hay otros mecanismos para todo esto filtrarlo, que no sea simplemente la regulación y que por parte del poder político se cree un Ministerio de la Verdad y diga esto es cierto y esto no, porque la desinformación es un problema, pero que por parte del poder político se establezca qué es cierto y qué no es cierto es otro problema más grande. Una solución alternativa y tecnológica, ya por acabar, es soluciones como las que apuesta la PDLI, que es la propia transparencia de los medios de comunicación. Que el medio de comunicación dé herramientas al lector para que pueda trazar la noticia y sepa quién la ha elaborado. Así, el propio lector pueda discriminar qué medios le están ofreciendo, mostrando el código, igual que os pedimos a los informáticos, que los periodistas también muestren el código de sus noticias y digan qué fuentes han consultado, qué documentos hay detrás de esa información y de esa manera las noticias sean trazables. En resumen, que hay una batería de soluciones, desde la transparencia a la formación de los usuarios, que no pasan por la regulación porque la regulación, a nuestro juicio, trae más problemas que ventajas. La última pregunta ya. ¿Me querías? Sí, es que... No, pero es que creo que no le he convencido mucho con mi respuesta. Has hablado del derecho de rectificación, pero actualmente con medios como Facebook o Instagram el derecho de rectificación no se aplica. Yo publico una noticia, luego resulta que es falsa, yo publico una rectificación en mi página web y nadie la va a leer, porque nadie consume a través de mi página web, todo el mundo consume a través de noticias compartidas. Entonces el derecho de rectificación... Claro, pero claro, esa misma reflexión, el problema es que esa misma reflexión la ha tenido el legislador. Y entonces el legislador lo que ha hecho, lo que pretende hacer es efectivamente ampliar el derecho de rectificación a las plataformas de redes sociales. O sea, a veces sencillísimo, como no les aplica el derecho a rectificación, vamos a ampliarlo. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Que la plataforma y la red social no tiene capacidad de verificar si ese contenido es cierto o no. Entonces va a aceptar por defecto todas las peticiones que ocurra. Es que esta anticipación que estamos haciendo de la PDLI no somos... no tenemos una bola de cristal, no somos adivinos. Es que es lo que ha pasado ya con el derecho al olvido. El derecho al olvido, que es el derecho que tenemos cualquier persona de oposición, es el derecho a oposición del tratamiento de nuestros datos automatizados, lo están ejerciendo personas con un perfil público que si el derecho de olvido lo ejercitan ante un medio de comunicación, el medio de comunicación puede evaluar si efectivamente esa persona está justificado o no a tener ese derecho al olvido. Porque la Agencia de Protección de Datos lo que está evaluando son tres cosas. Si la información es veraz, si la persona es relevante y si la información relativa a esta persona es de interés público. Si se dan esas tres condiciones, la Agencia de Protección de Datos, con buen criterio, igual que hace con el derecho al honor, entiende que no está justificado el derecho al olvido y que esta información es relevante y, por tanto, debe seguir visible. ¿Qué hacen las personas relevantes que quieren borrar informaciones? Pues, por ejemplo, infantas que han sido imputadas y que está la foto en Wikipedia en un banquillo. Ir directamente a la plataforma o al buscador para que no entre caso por caso a evaluar el interés informativo de cada noticia. Con el derecho a rectificación van a hacer igual. Se van a saltar el medio de comunicación, que es quien realmente va a decir esta persona es una infanta, esta persona es el líder de un partido político que le han regalado un máster, esta persona es una ministra a la que le regalaron un máster. Y tienen los datos y va a ir directamente a la plataforma que no ha sido ni el autor, ni ha sido el editor, ni tiene la información para evaluar si esa información es relevante o no, y directamente va a ejercer o el derecho a rectificación o directamente el borrado de esa noticia. Entonces, como les ha funcionado en el derecho al olvido, pretenden hacer lo mismo en el derecho a rectificación sin que estas plataformas, aunque sean canales de distribución, tengan los elementos para evaluar si esta rectificación deben atenderla o no deben atenderla.
y ahí está el peligro. Hola, Uy, me he puesto muy mitinera. de la libertad de expresión, entonces, pero esa es la real libertad de expresión, como que el compañero anterior dijo sobre que todos podemos hablar en la red y publicar una cosa, pero como todo esto lo estamos diciendo, pues empresas que lo que nos están ofreciendo son como servicios, pero en verdad podemos expresar todo lo que queramos. Vamos a ver, deberíamos poder. O sea, deberíamos poder, porque desde el punto de vista de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que garantiza la libertad de expresión, y la Convención Europea de Derechos Humanos, que garantiza la libertad de expresión, deberíamos poder decir todo lo que queramos con unos límites muy concretos, que es cuando, por ejemplo, el incitar al odio contra colectivos vulnerables, siempre que esa incitación al odio suponga un riesgo para las personas, no sea una simple opinión. Entonces, por suerte, en tiempos convulsos siempre está bien mirar a los organismos internacionales. Sabemos que la libertad de expresión es un derecho fundamental y los límites están cuando tu expresión de una opinión o de una manifestación causa un daño a otra persona. El problema es que este marco teórico se ha trasladado a distintas legislaciones de una manera mucho más restrictiva, y a pesar que España está obligada y está sujeta a este marco internacional, pues lo ha restringido, pues por ejemplo, con un delito de ofensas a los sentimientos religiosos. Entonces tú podrías decir lo que quieres, pero si ofendes los sentimientos religiosos, pues en nuestro país, hasta que vayas al Tribunal Europeo, pues te pueden mandar a la cárcel. O si cometes un delito de injurias a la corona, algo que también está amparado por la libertad de expresión según los estándares internacionales, pero en nuestro país es un delito también según el Código Penal. Entonces, en teoría, según los textos internacionales, sí que podrías decir casi todo, siempre que tu opinión o tu expresión no suponga un daño para las personas o estés alentando el odio o una acción violenta contra colectivos discriminados, pero nuestra legislación, por desgracia, ese listón lo ha bajado bastante más. Pero eso solo sería como en teoría, ¿no? Porque, por ejemplo, si hay un grupo que controla eso y, por ejemplo, si es el poseedor de una aplicación de redes sociales y, por ejemplo, hay una crítica o algo que es la realidad, por ejemplo, lo que corrompe contra los intereses de ellos, entonces, si la aplicación es suya, es que lo pueden filtrar, es decir, que incluso hace que no aparezca ese mensaje, es decir, que, por ejemplo, siendo un partido político, si han publicado una cosa que está en contra de sus intereses, entonces puede hacer que ese mensaje ni siquiera aparezca, ¿no? Bueno, sí, claro. O sea, es cierto que si tus canales de comunicación dependen de herramientas, como yo decía antes, que son propietarias, pues cada vez el ciudadano tiene menos control, y además son herramientas privadas, que eso es otro riesgo, porque no queremos dejar también el control de la libertad de expresión en manos de estas herramientas privadas. Es que cada vez se está privatizando más la censura. O sea, que si tu único canal de expresión, o sea, si tu pregunta va orientada a que si todo Internet permite más libertad de expresión, y esa libertad de expresión depende de herramientas que son propietarias y privadas, pues efectivamente es otro riesgo para la libertad de expresión, sí, sin duda, y ahí la PDI también lo está denunciando, y precisamente es el problema en el que los estados estén cada vez poniendo más la capacidad de censura en estas herramientas privadas. Sí, es un riesgo, claro. Si tu único canal de expresión va a ser Twitter, que es una cuenta que alguien te puede reportar como cuenta abusiva, y Twitter borra tu perfil, pues adiós tu libertad de expresión, si tu libertad de expresión confiabas simplemente en tu cuenta de Twitter. Pero claro, esto no es un problema de tecnología, es un problema de que estamos limitando nuestra libertad de expresión a canales que son propietarios y son privados. Pero hay otras alternativas, claro, sí, sí. Ahí coincido con la crítica que ya empieza en tu pregunta. Pues muchas gracias, la verdad.